Por favor, síganme ahí en el Facebook. Donar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Hola, muy buenos días. Soy Alejandro Gómez, director de comunicaciones del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, y es un enorme gusto para mí poder hacer parte de esta nueva entrega de un nuevo Filbo Debate y moderar este espacio con dos invitados de lujo. Quiero enviarles un saludo muy especial a las personas que nos acompañan y se conectan a través de las redes sociales de la Feria del Libro de Bogotá, de la Cámara de Comercio de Bogotá, Corferias, la Pontificia Universidad Javeriana y todas las universidades que hacen parte de la red Conversa, una red de editoriales académicas cuyo objetivo es comunicar la fortaleza intelectual de los fondos editoriales y académicos del país. Y entre otras, esta red Conversa crea espacios de conversación entre distintos actores para tratar temas coyunturales. La red Conversa está conformada por la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad del Rosario, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Santo Tomás, la Universidad de La Salle, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad de los Andes, de Justicia y Siglo del Hombre. Durante la siguiente hora conversaremos acerca de si la mano invisible realmente le teme a los objetivos de desarrollo sostenible. Ya veremos qué piensan nuestros invitados. Para esto quiero presentarlos. Por un lado nos acompaña María Adelaida Farah, economista con maestría en desarrollo rural de la Universidad Javeriana, PhD en estudios para el desarrollo de la Universidad East Anglia, investigadora y docente interdisciplinaria interesada en el desarrollo rural y género, también interesada en el desarrollo sostenible y la ecología integral. Ha trabajado durante más de 29 años en Colombia en la Pontificia Universidad Javeriana como investigadora, profesora y en cargos de gestión administrativa. La doctora Farah ha trabajado en temas de desarrollo rural, la nueva ruralidad, transformaciones rurales, enfoque territorial del desarrollo rural, perspectiva de género, transformaciones de género y mujeres en el mundo rural, investigación y planeación participativa. Actualmente, María Adelaida Farah es profesora titular y decana de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana. Profesora Farah, muy buenos días y gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, Alejandro, a ti por la presentación y por la invitación a estar acá conversando con César. Muchas gracias. Por otra parte, nos acompaña César Ferrari, PhD en Economía y Magíster en Desarrollo Económico de la Universidad de Boston, Magíster en Planificación Urbana de la Universidad de Nueva York e ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente, el profesor Ferrari es titular
de la Pontificia Universidad Javeriana en el Departamento de Economía y miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. El profesor Ferrari ha sido asesor económico y financiero del Fondo Monetario Internacional en los bancos centrales de Angola y Guinea, gerente general y miembro del directorio del Banco Central del Perú, director técnico del Instituto Nacional de Planificación del Perú y consultor de diversas organizaciones internacionales, como lo es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Doctor Ferrari ha trabajado en temas de estabilización, crecimiento, asuntos monetarios y fiscales, desarrollo financiero, desarrollo urbano y regional y alivio de la pobreza en América Latina, África y Asia. También ha desarrollado modelos de equilibrio general computable, macroeconométricos, de microfinanzas y desarrollo bancario. Profesor Ferrari, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Alejandro, gusto de saludarte. Un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es mío poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, antes de entrar en materia y analizar si realmente la mano invisible le teme a los objetivos de desarrollo sostenible, yo quiero abrir este espacio mencionando el más reciente informe presentado por el IPCC, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de la ONU, el cual lleva más de 30 años analizando las evidencias sobre el cambio climático y su impacto en el futuro. Este informe, el cual se presentó hace apenas unas semanas, fulmina el negacionismo y considera que la humanidad, abro comillas, ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra, generando cambios generalizados y rápidos, llevándonos a un punto de no retorno y determinando sin dudas científicas que somos nosotros, como seres humanos, los responsables del generalizado y costoso deterioro ambiental del planeta. Consecuencia de esto, lo hemos visto recientemente, por ejemplo, en Canadá, con las altas olas de calor, y también en gran parte de Europa y Asia, con lluvias torrenciales que han generado graves inundaciones en todo el territorio. El informe también nos señala como principales responsables a los gases que se liberan cuando se queman combustibles fósiles. Desde la revolución industrial, las emisiones no paran de crecer. La concentración de dióxido de carbono es la más alta que se ha registrado en los últimos 2 millones de años y la concentración de metano y óxido nitroso nunca había alcanzado niveles tan altos en los últimos 800.000 años. Según este panel, para el cambio climático, la evidencia de la influencia del ser humano en el clima es ya tan abrumadora que no existe duda científica. Esto es básicamente uno de los hallazgos, digamos, o de las alertas más importantes que emite este informe. Y es que anteriormente estudiábamos o presentaban información basándonos en supuestos de la responsabilidad del ser humano. Ahora se parte de la idea de que realmente está completamente comprobado que somos los seres humanos los responsables de este deterioro ambiental. Para el secretario de la ONU, Antonio Guterres, el informe del IPCC de hoy es un código rojo para la humanidad, pues la viabilidad de nuestras sociedades depende de la acción de los gobiernos, las empresas y los ciudadanos para limitar el aumento de la temperatura global. Vuelvo y abro comillas, las alertas son ensordecedoras y la evidencia es irrefutable. Las emisiones de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles y la deforestación están asfixiando nuestro planeta y poniendo a miles de millones de personas en riesgo inmediato. Profesora Farah y profesor Ferrari, me hubiera encantado abrir este espacio con datos o con información mucho más alentadora, pero desafortunadamente este es el escenario que estamos viviendo y el cual incluso podría presentar mayores desafíos si no reconsideramos nuestra forma de actuar y sobre todo la relación entre el desarrollo económico y el medio ambiente. Yo sí quiero empezar preguntándoles, empiezo con la profesora Farah. ¿Qué nos trajo hasta este punto? ¿Cómo fue que llegamos a esta situación? Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro, por esa introducción. Efectivamente, no es una introducción muy alentadora, pero es que esa no la llevan diciendo hace mucho tiempo y se ha evidenciado desde hace mucho tiempo y como que los seres humanos o muchos seres humanos no
todavía no se la creen. Pues yo creo que hay muchas razones, pero creo que la principal o la razón que está en el fondo de todo esto es el antropocentrismo, que ha estado en la base de la crisis ecológica global, como pues lo han dicho muchísimos académicos y pensadores desde hace mucho tiempo. También el Papa Francisco en su maravillosa encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común nos lo dice también. Y ese antropocentrismo es el paradigma que ha dominado el mundo durante muchísimos siglos y está en la base de las culturas, de la economía, de la política y en general de la mayoría de las sociedades. Ese antropocentrismo es la creencia de que los seres humanos somos los dueños de la naturaleza y que supuestamente como tales podemos manejarla a nuestro antojo y podemos hacer lo que queramos y que además pensamos que eso es absolutamente infinito. Y esa creencia tan arraigada cultural, política, económicamente en las sociedades se ha traducido realmente en muchas malas e insostenibles prácticas de todo tipo, especialmente de producción, de consumo y de distribución, que han llevado a todo lo que este informe y muchos otros informes nos han dicho, a toda esta crisis climática y crisis ecológica en general. Todos esos procesos productivos de consumo, de distribución basados en ese paradigma antropocentrista desconocen totalmente y no entienden que los seres humanos somos parte de la naturaleza y que las interrelaciones son la base clave de la conservación y de las dinámicas resilientes del ambiente que llamamos de la naturaleza. El modelo de desarrollo consumista y de crecimiento sin límites se olvidó de este principio básico. Además, es un principio absolutamente básico, pero tristemente se nos ha olvidado de conexiones. Ese principio básico de entender que estamos conectados, que somos interdependientes, que la naturaleza es eso. La naturaleza son conexiones e interdependencias y por lo supuesto los seres humanos somos parte de la naturaleza, no somos dueños de la naturaleza, somos parte de la naturaleza e interactuamos con otros seres. Y desafortunadamente ese modelo de desarrollo consumista de crecimiento sin límites se centró o se enfocó en entender que la naturaleza era una fuente infinita de materias primas y un sitio para desechar desperdicios infinitos de los procesos económicos. Entonces eso se entendía así, era como la naturaleza, pues ahí nos da materias primas, las sacamos y lo que le devolvemos muchas veces son desperdicios que además pensamos que son materias primas infinitas y pensamos que los desechos, por supuesto, los desechos se van incrementando, incrementando, incrementando y los podemos desechar y pensamos que la naturaleza es un sitio infinito para poder acumular esos desechos y ya. Es un modelo finalmente que extrae y que desecha y eso es como creyendo que esto se puede hacer infinitamente y que ahí podemos estar infinitamente y por supuesto desde hace muchos años nos ha mostrado la vida y el planeta y nuestras propias dinámicas que esto no es así. El antropocentrismo nos llevó a considerar a la especie humana no solo separada de la naturaleza, el antropocentrismo separa la vida humana, los seres humanos de la naturaleza, sino también asume que somos superior a esa naturaleza. Y el informe del IPCC nos muestra una de las tantas consecuencias absolutamente nefastas de esto. Esta falta de reconocimiento y de conciencia de las interrelaciones en el ambiente, yo quiero hacer mucho énfasis en eso, en ese tema de las interrelaciones. Desconocer las interrelaciones también llevó a considerar que lo social, lo económico, lo cultural y lo político van como por un lado, que son dimensiones separadas y que lo ecológico y lo ambiental van por otro. Entonces es una separación que nos lleva a estas crisis. Y así aprendimos a ver y a comprender el mundo. Además, todos aprendimos a ver como materias, asignaturas, como temas separados y la interrelación nos cuesta. Por supuesto, en eso hemos avanzado, pero todavía sigue habiendo una desconexión total de esas interconexiones.
y actuamos en consecuencia viendo como en compartimientos sin conexiones, vemos fragmentadamente, analizamos, pero sobre todo tomamos decisiones de manera fragmentada. Hacemos estudios disciplinares, ¿no? Las disciplinas son muy importantes, pero no las conectamos para hacer las políticas, los planes y las acciones son totalmente desconectadas de esa realidad. Y por supuesto lo que ha sucedido es que las real crisis socioambientales son complejas, integrales, llenas de conexiones, pero el antropocentrismo nos ha impedido ver esto. Voy a dejar hasta ahí porque ya creo que se me pasaron los 5 minutos, ¿no, Alejandro? Entonces, pero de pronto puedo seguir en la siguiente pregunta, pero ese es como el centro principal que quisiera poner. Perfecto, profesora Farah, muchísimas gracias. Vamos con el profesor Ferrari. Profesor Ferrari, para usted, ¿cuáles han sido estas causas? Si es que encuentra otras o tiene otras en mente, diferentes a las de María Adelaida, que nos trajeron a esta situación que nos alerta, entre otras, este panel para el cambio climático. Mira, en realidad no son causas diferentes a las que María Adelaide ha señalado, tal vez organizadas de otra manera. Como buen economista y como buena ecóloga, pues seguramente tenemos otras maneras de ver las cosas. Entonces yo diría que para entender a qué nos ha llevado la situación en la cual estamos, pues es útil distinguir entre la producción y el consumo. En la producción, necesariamente el tipo de desarrollo que hemos logrado en los últimos decenas de años, centenas de años, es un desarrollo basado sobre un crecimiento económico que tiene una determinada matriz energética. Esa matriz energética está basada fundamentalmente en el consumo de combustibles fósiles. Y aquí hablamos de hidrocarburos y de carbón. Lamentablemente, en el caso colombiano, ese es el centro, por ejemplo, del 60% de las exportaciones. Y eso es algo que hay que pensar en revisar también. Entonces, estos dos productos, hidrocarburos y carbones, son responsables de la generación del 60% de los gases de efecto invernadero, los que provienen del dióxido de carbono, el CO2. Otra cuestión relacionada con la producción es el tipo de producción que hemos hecho. O sea, por ejemplo, hemos generado un desarrollo en la ganadería de tal manera que acabamos teniendo uno de los principales gases invernaderos, el gas metano, que es consecuencia de esa producción de la ganadería. Entonces, hay que pensar también en cómo resolver ese problema, porque no podemos seguir, a fin de eliminar los gases de efecto invernadero, tendríamos que eliminar el CO2, pero también el gas metano. Y eso es una cosa importantísima. Ahora, por el lado del consumo, el tipo de consumo que hemos hecho es un consumo que genera un montón de desechos y no sabemos cómo tratarlos. Entonces nos hemos dedicado a producir lavadoras y las lavadoras viejas no sabemos qué hacer con las anteriores y no sabemos qué hacer con los cartones de embalajes. Y por supuesto, cada vez que compramos una camisa, se compran envueltas en plástico y los alimentos nos llegan envueltos en plásticos. Y la mayor parte de los productos vienen envasados y con una serie de productos que realmente no sabemos qué hacer con esos. Y en palabras del Papa Francisco, hemos acabado convirtiendo en nuestra tierra, la casa común, un inmenso depósito de porquería. Y eso hay que resolverlo. Entonces, las soluciones tienen que ver con, uno, cambiar los patrones de producción y por otro lado, cambiar los patrones de consumo. Unas palabras sobre crecimiento. O sea, el crecimiento ilimitado nos ha llevado a esa matriz energética y a ese patrón de consumo. Pero uno podría cuestionarse, claro, los países desarrollados que alcanzan ingresos per cápita del orden de $60,000 al año, pues a uno podría decirles ya dejen de crecer, ya alcanzaron un nivel, un estándar de vida suficiente. Pero en los países pobres, en los países en desarrollo, donde aún no llegan ni a $1,000 per cápita por año, y en el caso de los países medios, como Colombia, que está alrededor de $16,000 al año, uno diría, oiga, aquí hay margen todavía para crecer. Y además necesitamos crecer para resolver nuestros problemas enormes que tenemos en términos de pobreza,
pero también en términos de inequidad. Entonces tampoco se trata de cualquier crecimiento. Ciertamente, en los países ricos uno diría, bueno, allá debería haber un crecimiento limitado. En los países pobres deberíamos tener crecimientos acelerados, pero cuidando, primero, cuál es la matriz energética que está de esos crecimientos acelerados. Segundo, qué tipo de consumo vamos a tener para evitar esa proliferación de desechos. Y por último, habría que generar un crecimiento que sea sostenido, que sea inclusivo, que sea estable, de tal manera que nos permita resolver los inmensos problemas que tenemos. Profesor Ferrari, muchas gracias. Y es que precisamente algunas de estas causas que ustedes nos mencionan fueron las que llevaron a que desde 1987, con el informe de Brundtland, titulado Nuestro futuro común, se dieran esas primeras luces del concepto de desarrollo sostenible, el cual establecía un compromiso de las generaciones presentes, básicamente con las generaciones futuras, ¿no? Y teniendo un enfoque en gran medida económico. Actualmente, después de varias cumbres de la Tierra, de las Naciones Unidas, nos encontramos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales constituyen básicamente un llamado universal para poner fin a los principales problemas que tenemos en la sociedad a nivel en la especie humana y con nuestro entorno. Fueron 17 objetivos que se establecieron. Estos 17 objetivos se aprobaron en 2015 por todos los miembros de las Naciones Unidas y ahora hacen parte de la Agenda 2030, la cual establece un plazo de 15 años, ¿no?, para poder alcanzar y cumplir estos objetivos. Actualmente en muchos países se está avanzando, pero en general para lograr los objetivos todavía no se avanza con con la velocidad y a las escalas necesarias, ¿no? Para ustedes, ¿cuáles han sido esos principales avances y también esos principales pendientes que tenemos nosotros como país en el cumplimiento de estas metas? Entendemos que no es simplemente tenerlas en cuenta, sino lo importante es trabajar para conseguirlas. Profesora Farah. Sí, gracias Alejandro. Bueno, y antes quiero decir que me encantó también la primera parte de César, porque ahí nos complementamos. Él es mucho más práctico que yo, pero eso me encanta porque ahí nos complementamos en nuestras perspectivas y enfoques. Frente a este tema de los ODS, efectivamente, relación en general con América Latina y el Caribe, y ahorita entro en Colombia, según un informe que salió el año pasado, en junio del año pasado, sobre el índice de desarrollo sostenible para los países de América Latina y el Caribe, construido y publicado por el Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible, el CODS, que es para América Latina y que tiene sede aquí en Colombia, en la Universidad de los Andes. Ese informe muestra que para el 2019, el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe se caracteriza por persistentes rezagos que ellos los califiquen como críticos y significativos. Y ellos mencionan que solo 3 países, hablan de Chile, Uruguay y en algunas cosas Trinidad y Tobago, cuentan con la mejor calificación posible. Es una calificación que va como entre 0 y 100, y pues para ver qué tanto se han cumplido esos objetivos de desarrollo sostenible. Y mencionan específicamente que para América Latina en general el ODS 9, ustedes recuerdan, es el de industria, innovación e infraestructura, y el ODS 16, que es el de paz, justicia e instituciones sólidas, es donde más países de la región presentan los mayores rezagos. Obviamente hay en otros ODS, pero esos son 2 en donde este informe le pone, pues la medición muestra unos estados críticos. También se menciona que según las tendencias, ellos hacen una misión de tendencias de varios años, ellos mencionan que la región en general está bastante estancada o presenta avances muy moderados en los ODS, es decir, que esperar que el cumplimiento de estos objetivos al 2030 digamos, no es como muy alentador la perspectiva de poder llegar a cumplir en
en este caso, pues en 9 años, estas ODS. Y por supuesto, y en términos de la pandemia, pues es posible que ahora el panorama haya empeorado. El informe es, recuerden, el informe es de junio del año pasado, entonces hay un capítulo que habla sobre posibles efectos en los ODS, en el desarrollo sostenible de la pandemia, pero eso fue en junio del 2020, estamos a un año largo después, entonces también la situación no parece muy halagadora. En el caso de Colombia, como les digo, el índice va de 0 a 100, tiene un índice de 64.78, es decir, que se ha avanzado en eso en general, es un índice que agrega todas las dimensiones y este índice es levemente superior al promedio regional. En general, en América Latina y el Caribe, el promedio es de 63.1, el de Colombia es de 64.78 y estamos en el puesto 9 entre 24 países, estando Chile en lo más alto y Haití en lo más bajo. Y este informe también menciona que al comparar los resultados del índice ODS, por ejemplo, hace una comparación entre índice de ODS con el nivel del Producto Interno Bruto per cápita de los países. El informe observa que los puntajes más bajos de ODS corresponden a países con renta baja o media baja con altos niveles de pobreza. Es decir, hay una relación entre bajos niveles de desarrollo, niveles de pobreza y bajos niveles de ODS. Y por supuesto, pues recuerden, el primer ODS es precisamente alrededor del tema de la pobreza y eso es muy significativo. Y en general en la región, pues hay unos ODS que tienen mayores, mayores cumplimientos, un poco mayores a 80, por ejemplo, el tema de la acción por el clima, ciudades y comunidades sostenibles, agua limpia y saneamiento y fin de la pobreza, y son superiores a 80. Eso no significa que estemos súper bien, pero por lo menos hay unos mejores avances, pero pero de todas maneras, en términos de pobreza, aunque pareciera que en general en el continente hay buenos avances, en general igual hay situaciones de inequidad, de pobreza extrema, de injusticia que siguen siendo alarmantes. Y en temas, el ODS 15 es tal vez de los más graves, que es el de la vida de ecosistemas terrestres, principalmente por el tema de la deforestación de bosques y selvas, y en Colombia ese sí es uno de los que está peor, tiene inclusive una tendencia negativa por todas las situaciones de crecimiento de la deforestación que hemos estado viendo. Y en Colombia yo quisiera resaltar algunas cosas que están pendientes de temas relacionados con los ODS. Claramente, y lo decía el profesor Ferrari, para poder hacer transformaciones de matriz energética, pues hay que apostarle a energías renovables, hacer estrategias, pero ahí todavía nos falta bastante y hemos sido tímidos. El tema del fracking es un tema que ha sido discutido altísimo. Se hizo una comisión multidisciplinaria hace 2 o 3 años para que generó unas recomendaciones, pero ahí ha habido interpretaciones erradas, sobre todo ha habido, pues como hay tantos intereses de por medio, el tema del fracking sigue siendo un tema complicado. El acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que ya han ratificado varios países de América Latina y es absolutamente clave para la protección de los líderes ambientales y en general para el acceso y la participación ambiental y de la justicia ambiental en el país y en general el desarrollo de la democracia ambiental. Tristemente, Colombia, el Congreso no lo ha ratificado a pesar de que ha sido una promesa de mucho tiempo y hay una insistencia y estamos viendo el asesinato tristemente grandísimo de los líderes ambientales en Colombia y si tuviéramos el acuerdo de Escazú, esto podríamos tener unos arreglos judiciales y jurídicos y legales y normativos mucho más fuertes, pero eso es algo que está todavía muy, muy pendiente. El tema de las parques nacionales y áreas protegidas todavía estaba en proceso de aprobarse un COMPES que se necesita hacer. Todavía hay muchos cuellos, sobre todo Silvia Vilardi de la directora de Parques Nacionales, como vamos, lo hablaba. Hay cuellos de botella financieros
y de intereses económicos que han impedido todavía que ese COMPES se dé. Tenemos tareas pendientes en relación con el tema de los páramos, de la reforma de las corporaciones autónomas. Hay temas pendientes en relación con la equidad de género, no solamente en temas ambientales, sino en general. Recuerden que el ODS 5 es en relación a igualdad de género y ahí hemos tenido avances, pero todavía tenemos retrocesos y tener todo el tema de las violencias todavía sigue siendo un problema bastante grande. Entonces ahí hay tareas pendientes, por supuesto la ley de delitos ambientales que se dio hace relativamente poco, se actualizó y se incluyeron nuevos delitos, eso es un logro y eso hay que considerarlo muy importante, el tema de proyectos de carbono neutro, el tema de pensar las ciudades desde el punto de vista de la biodiversidad también son logros, pero tenemos unos avances, pero creo que las tareas pendientes son mayores aún. Profesora Farah, muchísimas gracias. Profesor Ferrari, para usted, ¿cuáles son esos puntos en los que nos estamos rajando en el cumplimiento de estas metas? Mira, en primer lugar me gustaría decir que el enunciado de los objetivos del milenio, los ODS, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODS son realmente importantes, porque por lo menos nos presentan a dónde llegar, a dónde deberíamos llegar. Pero también es importante el cómo llegar a eso, porque si no está claro cómo llegar a eso, mejor dicho, qué tipo de políticas se deben hacer para obtener esos objetivos, nunca vamos a lograr esos objetivos. Hay varios objetivos que son importantes y son mencionados en los primeros lugares. Por ejemplo, erradicar la pobreza. Pero erradicar la pobreza tiene que ver con generar empleo para todo el mundo, pleno empleo. Resulta que la estructura económica que tenemos no es estructura proclive al pleno empleo. No permite generar pleno empleo. Y entonces el nivel de desempleo que tenemos y el nivel de subempleo, que es una manera de evitar no morirse de hambre, para ponerse en las esquinas a vender chocolates y de esa manera generar un tipo de ingreso, son cantidades que son notables. Y entonces, fíjate, en pobreza, según el DANE, las últimas cifras del 2019 nos decían que había 40 y tantos % de la población de Colombia en pobreza, pero más del 30% era vulnerable. Estamos hablando del más del 70% de la población en condiciones realmente precarias. Y si nos vamos a la generación de esa pobreza, que es la falta de empleo para todo el mundo, la inexistencia de pleno empleo, nos damos cuenta que tenemos al 20 y tantos % en subempleo y más del 10% en desempleo, para un total de más del 40% de la población económicamente activa que no tiene ningún tipo de ingreso o tiene un ingreso muy precario. Ahora la pregunta es, y vuelvo a lo que decía al principio, ¿cómo superar esa historia? Mejor dicho, ¿cómo lograr pleno empleo? Y eso tiene que pasar por dos cosas. Uno, cambiar la estructura productiva del país, porque la estructura productiva del país, además, sobre la base de sectores líderes que son los hidrocarburos y el carbón, es intensiva en capital y no genera suficiente demanda de empleo. Y por eso tenemos un nivel de desempleo y subempleo tan grande. Y entonces, pero además, lo que valga la pena insistir es que precisamente estos sectores deben ser sustituidos por otros porque son la fuente de la generación más importante de gases de efecto invernadero. Entonces, aquí tenemos una doble responsabilidad: cambiar la estructura productiva para generar empleo y de esa manera resolver el problema de la pobreza, que es el primer objetivo del desarrollo sostenible del milenio. Y segundo, cambiar la estructura productiva para otro tipo de sectores que no sean contaminantes, lo cual lleva a su vez a generar otro tipo de matriz energética, porque precisamente la matriz energética que tenemos es sumamente contaminante. Entonces, aquí lo importante es, muy bien, enunciar los objetivos, pero al mismo tiempo decir, miren, para lograr esos objetivos vamos a hacer esto en términos de política. Y eso debería llevarnos a cambiar la estructura productiva del país, cambiar la matriz energética, generar una situación de empleo. Así será la única manera de lograr el primer objetivo de desarrollo sostenible.
eliminar la pobreza. Profesor Ferrari, muchas gracias. Vamos a seguir en este espacio analizando, digamos, otro elemento que nos sugiere este postulado, y es la mano invisible, la famosa mano invisible de Smith. En términos generales, esta figura de mano invisible es atribuida al mercado. Bueno, ustedes saben mucho más que yo, es atribuida al mercado, y el cual, por medio de las dinámicas de oferta y demanda, termina por autorregularse. El objetivo de desarrollo número 13 está dirigido principalmente a las empresas y a su relación con el medio ambiente, especialmente con el clima. Como lo muestra el mencionado informe de la ONU acerca del cambio climático, este es consecuencia de la actividad humana y está amenazando nuestra vida y el futuro de nuestro planeta y de las próximas generaciones. ¿De qué manera creen ustedes, inicio con el profesor Ferrari, de qué manera creen ustedes que el sistema económico y de mercado podría responder de manera rápida a estas evidencias? Mira, lo que deberíamos que decir es que los mercados es la manera más eficiente de resolver los problemas económicos, pero lamentablemente no todos los mercados funcionan eficientemente, y más aún hay unos mercados que ni siquiera existen. Entonces, necesariamente la respuesta tiene que ser una respuesta calificada. Necesitamos un mercado, pero al mismo tiempo un Estado que genere una serie de políticas adecuadas para superar el problema de la ineficiencia de los mercados o la insuficiencia de estos. Y mira, estoy pensando en lo siguiente. La razón por la cual tenemos esta matriz energética y esta estructura productiva es porque la rentabilidad ha sido orientada a darle a esos sectores la mayor posible, en desmedro de la rentabilidad de los otros sectores. Mejor dicho, se invierte en hidrocarburos, se invierte en carbón, porque es mucho más rentable que invertir en generar alimentos, por ejemplo, ¿cierto? Ahora, esa rentabilidad es consecuencia de una serie de políticas monetarias, fiscales y regulatorias que hacen que los precios vayan a generar esa rentabilidad. Entonces, si se quiere cambiar la rentabilidad, porque se quiere cambiar la dirección de la inversión para que otros sectores no contaminantes se desarrollen, hay que pasar por cambiar las políticas económicas, monetarias, fiscales y tributarias para generar otra nueva rentabilidad. Y entonces, solo así podríamos hacer que la inversión se canalice, por ejemplo, a la ecología, a la generación de energías limpias, a una agricultura sostenible, a un turismo que no sea depredador. Mejor dicho, en una economía de mercado, lo que mueve a la inversión, que hace que se desarrollen unos sectores, en el caso que tenemos, se desarrollen sectores contaminantes, frente a otros sectores que deberían desarrollarse no contaminantes, depende crucialmente de cuál es la rentabilidad relativa. Y esa rentabilidad relativa depende de qué tipo de política vamos a hacer. Y al final nos quedamos en una respuesta muy clara. Oiga, esa política la determina el Estado, no la determina el mercado. Mejor dicho, es el Estado quien orienta indirectamente la inversión a través de la generación de rentabilidades que dependen de los precios que existen en la economía. Entonces necesitamos un Estado que sea capaz de generar ese tipo de políticas para que nos pueda llevar a superar y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Profesora Farah, y para usted, ¿de qué manera Sí, el mercado podría atender de manera eficaz estas evidencias y estas alertas que ya están sonando, ¿no? ujú. Sí, siguiendo un poco la lógica de César, es como que el Estado y debe generar como incentivos distintos, o sea, las reglas de juego deben cambiar también y deben generarse señales distintas para que los mercados funcionen de distinta manera, para que esas rentabilidades puedan ser diferentes y se vayan hacia donde deben ir. Ahí está como el quid del asunto.
y se requieren cambios profundos en esas reglas de juego, en esas señales que hay que hacer para poder hacer cambios asertivos y para que realmente los mercados puedan funcionar como deberían ser para lo que se necesita. Es como un tema de señales, de normas, de reglas de juego. Y yo creo que hay que cambiar, y por encima de todo eso, es cambiar los paradigmas. Es para los, por ejemplo, en la universidad, en el contexto de del Pacto Educativo Global y del simposio sobre la encíclica Laudato Si, hemos discutido mucho de manera muy interdisciplinaria sobre los retos o de cómo hay que hacer transformaciones al paradigma que se llama paradigma tecnocrático eficientista. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí para poder jalonar procesos diferentes, para mejor tener una ecología integral y hacer y generar procesos acertados para realmente jalonar desarrollos sostenibles? Y yo creo que hay que incluir explícitamente el concepto y la práctica de la justicia socioambiental en todo esto. Yo creo que aquí, porque es que no es un tema meramente de herramientas, sino es un tema también de conceptos, de formas de ver, de gafas que estamos usando para ver la realidad. Y yo creo que en esa idea que yo decía al principio, que estamos separando muchas cosas, la justicia socioambiental en la economía, incluir ese concepto que ya estaba incluido cuando se estaba hablando de hace muchos siglos de la economía moral y la economía política. Hablar de la justicia socioambiental es clave para poder generar esos cambios que se están mencionando. Y ahí tiene que ver mucho, este tema de justicia socioambiental tiene que ver mucho con los temas que hablaba el profesor Ferrari, de crecimiento, de eficiencia, rentabilidad, de distribución. Hace unos meses, tal vez, el profesor Juan Camilo Cárdenas lo decía también en un evento sobre cómo es que hay que hacer que la torta sea más grande, o cómo hacer para que la torta crezca, pero al menor costo, y que los beneficios sean mayores para todos, o cómo hacer para que la torta, pues, que sea más grande, pero que también sea distribuida de mejor manera entre todas las personas. Es indudable que el siglo XX ha tenido en el siglo XX hubo una mejora sustancial de material en el mundo. Hubo incremento de expectativa de vida, reducción de mortalidad, o sea, hubo un montón de cosas positivas, pero también se generaron muchos problemas de ineficiencia, distribución, que son temas de economía también, y se presentaron problemas de injusticia socioambiental. Y aquí el tema es, bueno, ¿cómo hacemos para revertir todo eso? ¿Cómo se pueden lograr mejoras materiales, pero también que sean equilibradas con cuidados ecológicos, con cuidados, el concepto de cuidado, de cuidar, es muy importante estar relacionado con la economía, porque la economía finalmente es llamada a cuidar. Entonces, como políticas económicas lo que hacen es proteger la vida, cuidar el planeta. Y esto es todo el tema de justicia distributiva, de justicia, de inequidades, de equidades, todo ese tema, y de cómo podemos romper esa idea de seres humanos dominando la naturaleza, sino seres humanos cuidando las relaciones con la naturaleza. Entonces yo creo que ahí Juan Camilo Cárdenas también decía en ese evento, que es cambiar el modelo de racionalidad que tenemos tan antropocentrista hacia considerar un ser humano, y él lo hablaba entre comillas, emplanetado, es decir, que se considere parte del planeta, no dominando el planeta, sino parte del planeta cuidándolo. Y él también hablaba del concepto de enculturado. Entonces, cómo hacer un mejor trato social a la larga, un mejor contrato social con otras personas, con otros seres humanos diversos y con la naturaleza. Ahí está, creo que el quid del asunto. Profesora Farah, muchísimas gracias. Me disculpan, voy a avanzar un poco más rápido, que estamos muy cortos de tiempo y quisiera abordar una pregunta. Bueno, de manera transversal, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible se identifica un claro e importante llamado a priorizar el ambiente y la sostenibilidad, ¿no? Más allá de las necesidades netamente económicas y sociales. Podríamos decir incluso de una forma más humilde, que es un llamado a entender nuestra propia fragilidad y nuestra dependencia como seres humanos frente al estado de los recursos naturales.
Quiero preguntarles, no tenemos 5 minutos, ahora solo tendremos 3. Para ustedes, ¿son los objetivos de desarrollo sostenible un medio efectivo para lograr la sostenibilidad de nuestra casa común? ¿Y de qué forma se podrían mejorar, profesora Farah? Perdón. Pues yo creo que pues lo que tenemos que hacer primero es pensar que los ODS y los objetivos, como lo decía el profesor Ferrari, son como los deberes ser, ¿no? No son objetivos, pero hay que plantear es cómo se tienen que hacer, cómo es que cuáles son las políticas apropiadas, los medios, qué es lo que hay que transformar para poder llegar a esos objetivos. Y aquí algo que quiero mencionar es, vuelve y juega el tema de las interrelaciones. Los 17 objetivos son muy importantes y cada uno toca una o varias dimensiones, pero, y uno puede decir que ha llegado a objetivos y los establece como se han establecido los informes, pero finalmente la sostenibilidad a la que se quiere llegar o el proceso sostenible al que se quiere llegar y que se quiere desarrollar debe ser, no puede perder de vista las interrelaciones entre los objetivos. Y hay que tener muy en cuenta que los objetivos son muchas veces sectoriales, a veces son intersectoriales, pero que implican realmente hacer esfuerzos interdisciplinarios, intersectoriales, y aquí siendo súper concreta, para poder llegar a objetivos se necesita, y cumplir ciertos objetivos se necesita la interacción entre varios ministerios, entre varias organizaciones, porque si usted dice, bueno, es que el objetivo tal es de tal ministerio, pero el Ministerio de Hacienda queda por fuera, el de Agricultura, y no interrelacionan, eso no se va a poder llegar a hacer. Ahí el tema de las interrelaciones son absolutamente claves y hay que tener en cuenta que los objetivos son, hay trade-off entre los objetivos, están interrelacionados, pero puede ser que una política, una acción, un plan lleve a conducir a lograr un objetivo, pero eso mismo puede estar haciendo que otro objetivo se reduzca. Entonces, eso hay que hacerlo muy consciente y trabajarlo muy explícitamente porque no es tan fácil. Uno piensa que los 17 objetivos se pueden llegar a ellos equilibradamente y resulta que no necesariamente es así. Profesor Ferrari, para usted. Mira, lo dije hace un rato y remarco lo que dice María Adelaide. El problema está bien enunciar los objetivos, pero lo que se necesita es también tener claridad sobre cómo lograr esos objetivos. Y aquí me lleva a otras cuestiones que también ha mencionado María Adelaide y quisiera rescatar. Uno, el tema de los paradigmas. Resulta que el tipo de estrategia y el tipo de política que hacemos responde a un cierto paradigma, mejor dicho, responde a la manera como pensamos se deben hacer las cosas. Y el paradigma que está vigente en casi toda América Latina, a consecuencia del consenso de Washington, es el paradigma del individualismo. El sálvese como pueda y sálvese quien pueda. Mejor dicho, genere usted su propio ahorro y a partir de ese ahorro genere su propia pensión. Mejor dicho, haga usted lo que pueda y sálvese solo, auténticamente solo, y es su responsabilidad. Eso nos ha llevado a la situación que tenemos ahora, porque eso lo vemos en todas partes. La manera distinta de hacer las cosas es plantearnos no un paradigma del individualismo, sino un paradigma de la solidaridad, donde nos salvamos todos o no se salva nadie, porque esa es la relación. Y eso lo tenemos muy ilustrado con el tema de la pandemia. Aquí nos vacunamos todos o nunca vamos a resolver el problema de la pandemia. Y algunos tienen que entender que aunque no me guste, tú tienes que vacunarte porque tu beneficio es también mi beneficio. Ese es el primer punto. Es importante sustituir el individualismo por la solidaridad para generar la estrategia de desarrollo y las políticas económicas necesarias para llevar a cabo esa estrategia de desarrollo para lograr su objetivo. Y la segunda cosa que también lo ha mencionado María Adelaide, y yo quiero ponerlo en términos de economista. Oye, aquí tenemos que pensar en equilibrio general. Todo tiene que ver con todo. No podemos pensar en equilibrios parciales. No podemos solucionar el problema fiscal sin solucionar el problema de la economía porque no va, porque no es posible, porque es simplemente pedirle peras al olmo. Hay que pensar todo relacionado con todo, porque
lo que pasa en el mercado cambiario repercute en los mercados de bienes y los mercados de bienes repercute en la situación ecológica del país y así sucesivamente. Entonces, esos dos puntos son importantes para resolver nuestros problemas. Uno, el paradigma debería guiarnos, es el paradigma de la solidaridad. Dos, deberíamos pensar en equilibrio general y no solamente en equilibrios parciales. Perfecto, profesor Ferrari, profesora Farah, muchísimas gracias. Como les comentaba, estamos muy cortos de tiempo, pero quiero hacerles una última pregunta a modo de conclusión. En términos ambientales, muchas veces se ve a la ecología como este actor bueno que llega a salvarnos, pues, mientras que la economía ha sido un poco más criticada precisamente porque en muchos casos desconoce el impacto que genera en el medio ambiente. A modo de conclusión, tenemos 4 minutos para cada uno. ¿De qué forma podríamos, profesora Farah, trascender de la idea de la mano invisible a una, de qué manera podemos trascender de la idea de la mano invisible a una mano visible de la economía que promueva la sostenibilidad ambiental? Y muchas gracias, Alejandro, por la pregunta. Y quiero, para responder esto, retomar los dos puntos que acaba de trabajar César. El tema de la solidaridad y el tema de que todo está conectado con todo. Yo creo que esa mano invisible es precisamente una mano visible, no, la mano, pasar de mano invisible a la mano visible es pasar a una mano o a un todo en donde la solidaridad es lo que prima, en donde el pensar que todo está conectado con todo, que todo es interdependencia es claro, y esa mano invisible es un nuevo contrato social que hay que explicitar y que tenemos que hacer todos de manera solidaria, de manera consciente, de manera interactuada. Son nuevas reglas de juego que incentiven prácticas realmente de cuidado y prácticas de solidaridad. Y yo pues propongo que esa mano visible debe ser una mano visible inspirada en la ecología integral principalmente para este tema, que está y que esté dada también desde una base de la educación. Si nosotros no trabajamos esto desde las bases educativas, desde la familia, el kinder, lo del prekinder, los colegios, las universidades, todos los espacios educativos formales e informales, creo que ahí no vamos a hacer nada porque es que la educación es la que nos va a permitir hacer transformaciones educativas o más bien hacer educación transformadora para la ecología integral es absolutamente clave, es entender desde lo educativo hay que entender que las relaciones ecológicas están en todos los niveles, eso hay que entenderlo y eso se aprende y eso son las transformaciones culturales que debemos hacer para poder hacer las transformaciones necesarias para enfrentar esta crisis socioambiental que estamos generando. La ecología integral para mí es como es la fuerza motriz hacia la sostenibilidad, se debe implicar hacer transformaciones. La ecología integral finalmente lo que va a promover son estilos de vida distintos y promoverlos desde una manos visibles que sean solidarias, que tengan pensamiento complejo, que entiendan las complejidades, pero también entiendan las simplezas y eso toca tenerlo. O sea, yo creo que esa es como la parte y es la base fundamental de las transformaciones que nos están pidiendo. Y para terminar, yo creo que hay que promover esa mano visible, implica promover economías basadas en ecología integral y la sostenibilidad que aporten algo que el Papa Francisco habla de recuperación de los equilibrios ecológicos, que es un equilibrio interno con uno mismo, el equilibrio solidario con los demás, el equilibrio natural con todos los seres vivos y también el equilibrio espiritual con un Dios o con un ser supremo que uno quiera llamar. Creo que esto implica economías solidarias, responsables y cuidadoras de la casa común. Profesora Farah, muchísimas gracias. La misma pregunta para usted, profesor Ferrari. ¿De qué manera podemos trascender de la idea de la mano invisible a una mano visible de la economía que promueva precisamente la sostenibilidad ambiental? Mira, Alejandro, la mano invisible es la política, porque la política genera la política económica. Y la política económica genera
que determinados sectores sean más o menos rentables que otros y de esa manera nos lleva a que se privilegie el desarrollo de sectores que son sostenibles, que son limpios, en lugar de, como hasta ahora se ha hecho, de privilegiar la rentabilidad de sectores que acaban siendo contaminantes y que además no tienen futuro. Simplemente no tienen futuro porque el mundo está entrando en una carrera cada vez más acelerada de cambiar su matriz energética y eso significa la desaparición de los hidrocarburos pesados y de los carbones térmicos, que es lo que produce Colombia. Entonces se necesita gravemente y rápidamente una política económica que genere nuevas rentabilidades, pero que genere otra cosa también. Fíjense, el tipo de política que se ha hecho, es dejar que las cosas salgan porque salgan, nos ha llevado a que tengamos una tasa de consumo del orden de 83% del Producto Interno Bruto. En los países asiáticos eso es del 60%. Y claro, con un nivel tan alto de consumo quedan muy pocos recursos para ahorro y por lo tanto muy pocos recursos para la inversión. Y con pocos recursos para la inversión, pues entonces es muy difícil cambiar la estructura productiva y cambiar la estructura energética. Mejor dicho, la política tiene que llevarnos también a cambiar la manera como se consume por un consumo que sea austero, que no tenga que ver necesariamente con duplicidades o triplicidades en el uso de los bienes y servicios. Eso significa generar más ahorro y al generar más ahorro se genera más inversión y así se podrán desarrollar otros sectores. Y esto tiene que hacerse en el marco de un paradigma de la solidaridad, porque el paradigma del individualismo nos ha llevado a tener esos niveles de consumo. En cambio, el paradigma de la solidaridad nos puede llevar a tener niveles de inversión suficientemente altos como para, por ejemplo, cambiar la matriz energética. Y la otra cosa, como mencionábamos anteriormente, tanto María Adelaide y yo, oiga, tenemos que pensar esto de que todo está conectado. No puede hacerse cosas parciales. O se ve todo en conjunto. Mejor dicho, hay que mirar el bosque, no solamente el arbolito. Hay que mirar el bosque, hay que mirar el conjunto para poder resolver. Solo así vamos a tener realmente la posibilidad de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Profesor Ferrari, muchísimas gracias por esta última respuesta a modo de conclusión. A la profesora María Adelaida Farah, nuevamente el profesor Ferrari, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por sus aportes y por sus importantes reflexiones. Así llegamos al final. Espero que hayan disfrutado de este Filbo Debate. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron y que se conectaron a través de las redes sociales de la Cámara de Comercio de Bogotá, de la Feria del Libro de Bogotá, Corferias, la Pontificia Universidad Javeriana y todas las universidades que hacen parte de la red Conversa, la red de editoriales académicas de Colombia. Fue un gusto haber compartido este espacio con cada uno de ustedes. La invitación es a que se conecten, por supuesto, con toda la programación que trae la Feria del Libro de Bogotá, que está buenísima. Hasta una próxima oportunidad y que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias, César. Un abrazo. Gracias a ti, María Adelaide. Un abrazo también.